Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Torá y la Kabbalah. Hoy vamos a hablar del día del 9 de Av, considerado el día más negativo del año. En este día se destruyó el primer templo en el año 586 antes de la era común y también se destruyó el segundo templo, el 9 de Av, en el año 70 después de la era común. Y por tanto vamos a intentar analizar qué es lo que hace de este día que sea el día más negativo del año. Dijeron nuestros sabios, en este día las fuerzas negativas tienen todo el dominio. Dice, a diferencia del día Yom Kippurim, el día 10 de Tishri, que es el día de la expiación, donde en ese día las fuerzas positivas tienen el dominio total del día. Y por tanto vemos que hay como una simetría entre el 9 de Av y el día Yom Kippurim. Uno, el día más negativo del año, y otro, el día más positivo del año. Pero antes de entrar en el comentario, te queremos recordar que si quieres participar en nuestros cursos y talleres, nos puedes enviar un WhatsApp al número que aparecerá en la pantalla a continuación. Y ahora ya entramos en tema. Dijeron nuestros sabios que los nueve primeros días del mes de Av son días negativos, son días que si la persona tiene que hacer una operación y lo puede postergar, dijeron nuestros sabios que mejor que lo postergue. ¿Por qué? Porque son días que tienen una predisposición para lo negativo, para el mal. Y de ahí que la persona tiene que protegerse. Ahora, ¿qué pasó el 9 de Av? El 9 de Av se destruyó el primer templo y el segundo templo, y el templo era el lugar donde residía la presencia divina. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, se dio la orden de construir el tabernáculo. Rashi explica cuándo se dio esta orden. Dice justo cuando se entregaron las segundas tablas, el 10 de Tishri, el día de Yom Kippurim. Dice al día siguiente, porque el día de Yom Kippurim Moshe bajó con las tablas, con las segundas tablas. Dice, y al día siguiente reunió al pueblo para decirle que trajera materiales para construir el tabernáculo. Y ¿cuál era el objetivo del tabernáculo? Haréis un tabernáculo para que yo pueda residir en cada uno y uno de vosotros. Quiere decir que ese tabernáculo tiene un objetivo, y el objetivo es que desde ahí se irradie, se proyecte la luz divina, y cualquier persona que entre en ese lugar pueda percibir esa luz divina que se irradia desde ese lugar. Y por eso el 9 de Av es un día de duelo. ¿Por qué? Porque tuvimos una gran pérdida. No es la pérdida del edificio, del templo, sino es la pérdida de esa presencia divina que estaba ahí y que a partir de esa destrucción se alejó, y por tanto pasamos de una situación de revelación divina a una situación de ocultación de la luz divina. Y por tanto nuestros sabios dijeron que el 9 de Av es el día de las fuerzas negativas. Es el día donde las fuerzas negativas tienen el poder, y por tanto todos los aspectos de este día son negativos. Y la persona tiene que protegerse. Ahora, ¿cómo nos protegemos? Y vemos algo muy significativo, que el día Yom Kippurim, que es el día más positivo del año, y vemos que en el calendario hebreo hay una simetría, y no es casual que empezamos 3 semanas desde el 17 de Tamuz, donde los romanos hicieron una brecha en la muralla, y se concluye el 9 de Av con la destrucción del templo, y estas 3 semanas también están en el mes de Tishri, en el primer mes del año, cuando empezamos Rosh Hashanah, el año nuevo judío, y terminamos en Shemini Atzeret. Hay 21 días, y el centro de estas 3 semanas, que son 3 semanas muy positivas, está justo en Yom Kippurim. Y Yom Kippurim y Tisha B'Av tienen las mismas leyes. Es decir, hay 5 leyes
que rigen tanto en Yom Kippurim como en el día de 9 de Av. ¿Y cuáles son estas leyes? Que no podemos comer ni beber, es un día de ayuno. No podemos bañarnos baños de placer. No podemos mantener relación conyugal. No podemos vestir zapatos de cuero, tenemos que vestir zapatos de tela. Y no podemos perfumarnos ni ungirnos con pomadas. ¿Qué quiere decir? Que nos tenemos que desconectar del mundo material. Es decir, los instintos más básicos del ser humano, ¿cuáles son? La comida, y nos tenemos que abstener de comer y beber. El sexo, nos tenemos que abstener de mantener cualquier relación conyugal. Y no podemos dar culto al cuerpo, no podemos bañarnos baños de placer, no podemos ungirnos. Y tenemos que vestir zapato de tela, no zapato de cuero. ¿Y por qué zapato de tela? Porque el zapato de tela expresa el hogar de la persona. Quiere decir que una persona está en la calle, pues lleva zapatos de cuero y cuando vuelve a su casa se pone las zapatillas. ¿Qué quiere decir? Que el zapato de tela expresa la desconexión de los quehaceres del día a día. Y en este día de Tisha B'Av, del 9 de Av, tenemos que desconectarnos de los quehaceres del día a día. No debemos trabajar en este día. Dice, ¿por qué? Porque es un día tan negativo que todo lo que hagamos no tenemos bendición. Y de ahí que nos tenemos que abstener. Es como si hay un incendio, pues la persona tiene que alejarse lo máximo de ese lugar. ¿Por qué? Porque si te mantienes cercano a ese lugar te puedes dañar. En las 3 semanas de Tishri, que tienen el centro de Yom Kippurim como día más importante, también tenemos estas 5 prohibiciones, pero nos desconectamos del mundo material. ¿Pero por qué nos desconectamos del mundo material? Porque dice, Dios viene a nuestro encuentro, Dios baja, la luz divina baja hacia nosotros para purificarnos, y por tanto, si la luz divina baja hacia nosotros, nosotros tenemos que ir hacia ella, y eso es lo que hace que en este día, pues, nos desconectamos del mundo material para ir al encuentro de la luz divina. Quiere decir que tanto el 9 de Av como Yom Kippurim tenemos que desconectarnos del mundo material, pero en el 9 de Av desconectar del mundo material porque hay tanta negatividad en este día que nos tenemos que proteger, y el día de Yom Kippurim hay tanta santidad en este día, tanta luz divina en este día, y esa luz divina baja a nuestro encuentro que nos tenemos que desconectar del mundo material para ir hacia esa luz divina. ¿Para qué? Para impregnarnos de salud. Quiere decir que tanto uno como el otro, que son totalmente opuestos, pero vemos que las leyes son las mismas. Es decir, que nos tenemos que desconectar del mundo material en este día. Ahora, el 9 de Av tiene su conexión en la Torá cuando Moshe Rabbeinu envió a los 2 exploradores el 23 de Sivan del segundo año para investigar y hacer un informe para poder conquistar la tierra de Kenan. ¿Y qué pasó? Que después de 40 días que estuvieron explorando y haciendo esta estrategia de conquista, volvieron, y 10 de ellos volvieron y dijeron, es una tierra que emana leche y miel, es una tierra bendita, fíjense los frutos que tiene. Dice, entre 8 personas tenían que llevar un racimo de uva del tamaño que tenía, y una persona tenía que aguantar un higo o una granada del tamaño que tenían, pero sin embargo es una tierra gigante, es un ejército potente, no vamos a poder conquistarlo, no hay nada que hacer. Y el pueblo se dejó llevar por la opinión de estos 10 exploradores, y cuando era la víspera del 9 de Av. Y Dios, ¿qué decretó? Le dijo a Moshe Rabbeinu, dice, siendo que el pueblo no está preparado y no quiere ir a la conquista de la tierra de Kenan, tendrá que permanecer 40 años en el desierto, hasta que toda esa generación que se censó para el ejército, para emprender la conquista, un poco más de 600.000 personas, toda esa generación haya desaparecido, y por tanto haya una generación nueva que emprenda la conquista. ¿Y cuándo fue? Dice, la víspera del 9 de Av, y esa noche, cuando se dio el decreto, era el 9 de Av,
Y dice, el pueblo lloró en sus tiendas. Dice, ¿por qué? Porque sintieron que tenían que permanecer 40 años en el desierto. Y por tanto, que vemos que ese día ya quedó impregnado como día negativo, día donde el pueblo de Israel rechazó el venir a la tierra de Israel, y por tanto la destrucción del templo y el exilio justamente se va a determinar en ese día, en el día 9 de Av. Y por tanto, dice, ¿qué es lo que nosotros recordamos en este día? Recordamos la ocultación de la presencia divina. Eso es lo que nos duele el día del 9 de Av. Y por eso ayunamos, y por eso lloramos en este día. ¿Para qué? Para sentir la pérdida y pedir que prontamente venga el Mesías, se reconstruya el templo y que vuelva otra vez esa presencia divina a irradiar desde el templo y se termine con esta etapa de ocultación, con este caos espiritual de donde la oscuridad no nos permite ver y percibir la presencia divina. Y nuestros sabios dijeron, ¿por qué se destruyó el segundo templo? Dice, por el odio gratuito. Dice, ¿qué quiere decir odio gratuito? Odio gratuito no es que no tiene motivo, sino que el motivo no justifica. Por ejemplo, si una persona rechaza a otra por el color de piel, no es odio gratuito. Tiene una piel diferente, pero el argumento que él da no justifica rechazar a otra persona, no justifica odiar a otra persona. Y por tanto, dijeron nuestros sabios que el ejemplo de el control del odio fue Yosef Atzadik. Dice José, cuando sus hermanos vinieron a comprar cereales a Egipto, pues él tenía todos los motivos lógicos para vengarse de ellos. ¿Por qué? Porque lo habían vendido, lo habían despreciado, lo habían humillado, lo habían condenado a la esclavitud per se. Y sin embargo, Yosef tenía varias alternativas. La primera alternativa era vengarse, que hubiera sido la alternativa natural. La segunda alternativa, ignorarlos. Decir, bueno, no me vengo, pero no quiero saber nada de ellos. La tercera alternativa era perdonar. Pero si él perdonaba en ese momento, él quedaba como justo y piadoso y los hermanos como malvados. Y la cuarta alternativa es generar ese escenario donde los pone en el mismo lugar donde él estaba hace 22 años atrás, y eso fue lo que hizo con su hermano Benjamín, y ahora él dijo, una vez que apareció la copa en el saco de Benjamín, dijo, Benjamín se queda aquí conmigo de esclavo y vosotros marcháis. Y en ese momento Yehuda dijo, no, yo me quedo, pero él vuelve con mi padre. Yo no quiero generar ese daño a mi padre. Yehuda, que había sido el que había propuesto la venta de Yosef, fue ahora el que dijo, no, yo me quedo de esclavo, pero que Benjamín vuelva con su padre. Yo no quiero generar ese daño, ese dolor a mi padre. Y por tanto vemos que ahí Yehuda hace la reparación de la venta de Yosef, y Yosef en ese momento se revela, porque ya queda como los arrepentidos y Yosef frente, y ya no hay esa desunión o ese desequilibrio de justo frente a malvado, sino justo frente a arrepentido. Ya hay como una simetría, y por tanto Yosef hace la rectificación. Y la pregunta es, ¿de dónde sacó esa fuerza Yosef para sobreponerse sobre ese odio? ¿Cuál fue el secreto? Porque Yosef sabía que si la persona odia, se desconecta de su esencia divina. Se va al lado oscuro, se va a la zona de oscuridad. Y por tanto, el que más perjudicado es él mismo. El daño no se lo hace a otro, se lo hace a él. Y por eso Yosef dijo, yo no puedo odiar, porque si odio, me autodestruyo, y por tanto yo tengo que estar cerca de la luz divina, y la luz divina es amor, es compasión, es perdón, es misericordia. Por tanto yo tengo que actuar bajo esas cualidades para estar apegado a la luz divina, que quiere decir que el odio es muy mal acompañante de viaje y yo no lo quiero tener.
Y por eso vemos que Yosef es el que nos muestra el camino de cómo reconstruir el templo a través de ese amor gratuito que Yosef demostró. Si les gustó, hagan like. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal, le invitamos a suscribirse para que seamos más numerosos y este mensaje espiritual pueda ayudar a más personas. Muchas gracias por estar un día más con nosotros.